Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Alejandro Gaviria. ¿Candidato o precandidato? Yo creo que es precandidato en este momento mientras no se consigan las casi 600.000 firmas. ¿Y por qué precandidato? Porque como todavía no tengo las firmas y no tengo un aval de ningún partido, estoy en esa categoría pre todavía. Pero, a ver, ¿usted se va a someter a una consulta? Yo creo que sí, Yamid. Yo creo que la idea es unificar el centro en algún momento, que probablemente va a ser en la consulta interpartidista de marzo. ¿Se va a someter? Sí, yo creo que me tengo que someter. Esa es la idea, porque es que si no unificamos el centro, esto puede salir mal, en mayo del año entrante. Les anunciamos ayer que iniciaríamos nuestro programa hoy preguntándole al doctor Alejandro Gaviria su opinión sobre el conflicto con Nicaragua a raíz de la frustrada reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por la pelea entre los expresidentes. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión ya se la voy a decir de manera telegráfica porque no conocemos los detalles de esa reunión y tampoco conocemos los detalles técnicos de lo que se va a decidir en La Haya el 20 de septiembre, que es un tema técnico. Pero yo le voy a dar mi opinión que tiene dos partes. La primera, que ese es un tema que no se debería politizar. O sea, este es un tema en que todos los candidatos deberíamos tener una opinión igual, homogénea, de defensa de la integridad territorial de Colombia. Y la segunda, yo creo que en los temas... pero primero, la posición y recomendación suya es que en esta campaña prepresidencial, no se toquen temas como el asunto de Nicaragua. No, sí se toquen, pero ojalá pudiéramos tener los candidatos en este tema, que es un tema sensible para el país y donde todos deberíamos estar de acuerdo y no politizarlo y no tratar de revivir rencillas del pasado y culpas por allá escondidas, que sería muy fácil. Y el segundo que tiene que ver con esto, Yamid, es que en los temas de política exterior, sobre todo en este tema tan sensible, deberíamos tener políticas de Estado de largo plazo. Sí. Yo creo que eso es fundamental. No puedo decir mucho más, como no puede decir mucho más ningún otro candidato, porque no conocemos, vuelvo y repito, los detalles técnicos y tenemos que lamentar el fracaso de esa reunión, que está mostrando que en un tema sensible donde deberíamos estar unidos, las rencillas y los odios políticos van en contravía de los intereses de Colombia. Pero entonces, la posición suya es a favor de una posición nacional y no bipartidista ni multipartidista frente a Nicaragua. Sí. Y ojalá una política de Estado donde tengamos coherencia en el tiempo de la defensa de los intereses. ¿Y con Venezuela? Con Venezuela yo creo que hay que tener una política exterior más pragmática. ¿Más? Pragmática es un tema que va a estar ahí, por ejemplo, en los temas de migración. Uno debería tener canales abiertos de comunicación con el gobierno de Venezuela, me parece. Yo quisiera, cuando expuse mi visión de país el viernes pasado, mencioné 3 temas de paso, Yamid, que yo quiero traer a cuento. Imaginémonos a Colombia no en el 2026, sino al final de esta década, esta segunda década compleja del siglo XXI. Y yo quiero que Colombia sea un orgullo en el mundo de los temas de paz, de los temas de sostenibilidad del medio ambiente, pero también del trato a los migrantes, de que le demos un ejemplo al mundo, de generosidad. Y para hacer eso bien, yo creo que una buena relación con Venezuela, por lo menos un diálogo con Venezuela, yo creo que es importante. Permítame preguntarle de esta otra manera. Si usted habla de diálogo con Venezuela... Canales abiertos, por lo menos, poder hablar de algún tema. Yo cuando fui ministro de Salud, Yamid, por ejemplo, en los temas de salud pública, donde teníamos desafíos similares en su momento, recuerdo las epidemias de dengue y chikungunya, a pesar de que era difícil, a pesar de que había gobiernos con discursos muy distintos, yo hablaba con mi homólogo en Venezuela, el ministro de Salud de allá, y recuerdo que viajé a Caracas 2 veces, y eso permitía al menos en el margen cierta coordinación. Pero perdone que lo interrumpa. Canales abiertos con Venezuela quiere decir restablecimiento de relaciones. Yo no iría hasta allá. Es un tema que hay que pensarlo bien, que tenemos que meditarlo, donde yo me tengo que asesorar, donde no voy a dar opiniones apresuradas lanzamiento de la campaña, pero yo creo que sí tenemos que tener más pragmatismo en las relaciones con Venezuela. Eso es lo que así resumiría el tema, Yamid.
Pero usted decía o dice sobre el tema de Nicaragua que es mejor no llevar el tema de Nicaragua digamos, a la campaña política presidencial. ¿No le parece que debería ser lo mismo con el tema de Venezuela? Ojalá fuera lo mismo con el tema de Venezuela, pero va a ser mucho más difícil por lo que implica Venezuela, por ideológicamente lo que significa lo que ha ocurrido en Venezuela, el desastre de Venezuela, la tragedia humanitaria de Venezuela, porque no se puede llamar de otra manera. Ojalá fuera así. Ojalá pudiéramos tener de nuevo una política de Estado, no de gobierno en torno a Venezuela. ¿Y cuáles son los canales que se podrían abrir? Pues en este momento hay canales globales, ¿no? ¿Canales? En México se está hablando, por ejemplo, en Venezuela. Yo creo que participar de alguna manera de esas conversaciones que se están teniendo en el mundo, ¿no? Ser más activo. Y no tener esa ruptura total, absoluta como la hay hoy. Yo no creo que convenga en el mediano plazo para los intereses de Colombia y de los colombianos y de la región incluso. Una de las cosas difíciles que ha pasado en América Latina es que todo el multilateralismo latinoamericano está en una crisis profunda, ¿no? Tenemos pocos escenarios para conversar con los otros gobiernos de América Latina. Hombre, doctor Gaviria, hablando de multilateralismo, se puede hablar de multipartidismo. ¿Por qué razón usted decidió lanzar su candidatura por firmas y no por algún partido o algún conjunto o coalición de partidos? Porque yo quiero que esta campaña o precampaña o esta recolección de firmas sea ciudadana, sea un interés de mucha gente. Muchos de ellos sin partido, la gran mayoría de los colombianos no tienen partido, porque aquí hay una fuerza de 20.000 personas inscritas, como hablábamos el día de ayer, y porque también hay muchos partidos o facciones políticas que han dicho que están interesadas en mi campaña. Está el liberalismo, que ha dicho que le interesa, que hay una coincidencia ideológica, hay una confianza. Sí. Las ideas liberales sobre la dignidad humana, sobre la libertad. El nuevo liberalismo, que surge como una posibilidad. También hemos tenido conversaciones preliminares, hay una relación de confianza, hay también ciertas coincidencias programáticas, muy preliminares. Ajá. Muy preliminares he tenido. A ver, entonces, perdón que lo interrumpa. Sí. Digamos que su candidatura podría volver a unir al Partido Liberal. Pues eso sería una buena idea. Pero podría ser. Podría ser. Estamos lejos de eso todavía, ¿no? Hay conversaciones muy incipientes, no hay una certeza jurídica plena sobre qué va a pasar con el nuevo liberalismo. Estamos esperando la sentencia de la Corte, que dice el Consejo Nacional Electoral, pero es algo que yo quisiera hacer, de alguna manera. Las ideas liberales son unas, ¿no? Y tienen que actualizarse. Si uno mira las de Luis Carlos Galán, ahí está ese ímpetu liberal, pero tenemos unos problemas emergentes que son nuevos ahora en el siglo XXI, incluida la crisis climática, y yo creo que al liberalismo hay que meterle algo de eso. Y también el Partido Verde. Lo digo con plena franqueza, Yamil. Por ejemplo, Juanita Gobertos del Partido Verde ha jugado un papel importante en estas semanas de esta campaña, o en estos días mejor. Sí. Esto lleva muy poco. Entonces soy poliamoroso. Mire, doctor Gaviria, usted ya tomó una decisión sobre a quién va a presentar como vicepresidenta o vicepresidente. No he tomado ninguna decisión, porque además eso dependerá que pase también con... Si hay una consulta, probablemente las reglas de esa consulta tengan en cuenta que el que queda de segundos va a ser... Entonces hay todavía una mecánica electoral en la que yo no me quiero meter por ahora, que me parece aburridora. Yo creo que la gente está cansada de eso un poquito. Pero me gustaría, lo puedo decir como un principio, como una idea general, como algo que quiero hacer, que fuera una mujer. Pero como un principio, como idea general, una mujer. Sí, sí. Sí. Claro. Pues es la tradición, ¿no?, de los últimos años. Sí, ha sido una tradición y me parece que sería interesante. Mejor dicho, se podría ya decir, la compañía de fórmula de Alejandro Gaviria será una mujer. Sería. Tendremos que utilizar el condicional, porque vuelvo y repito. ¿De qué depende que sea o no sea? Depende de... Yo quiero que sea. Sí. Pero si hay una consulta en marzo y hay un mecanismo de esa consulta que dice... El que gane la consulta tiene que nombrar como vicepresidente o vicepresidenta al segundo, que ese sea un hombre. Y yo digo aquí que será. Entonces mañana me van a decir, usted al doctor Yamid Amad le dijo que era una mujer y usted está faltando a su palabra. Entonces, pero es buena idea. Es buena idea, es buena idea.
Es buena idea porque los temas de igualdad de género tienen que hacer parte hoy de cualquier campaña decente, Yamil. Usted, doctor Alejandro Gaviria, será siempre bienvenido a este programa. Yamil, muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad y muchas gracias por el afecto de siempre. Muchísima suerte. Fuerte abrazo. Como a ustedes también les deseo lo mismo. Y gracias por la sintonía. Y continúen aquí, en Noticentro 1, CM.